Senadora Cecilia Baltazar. Un saludo cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de este Estado intercultural y plurinacional, a ustedes, autoridades de la Asamblea Nacional, queridos colegas. El día de hoy hemos sido convocados para poder analizar reformas importantes que tienen que ser incorporados al Código Orgánico de la Función Judicial. Reformas que tienen cierta particularidad porque buscan la protección y la defensa de los derechos de las mujeres. Y ahí cabe recordar el contenido del artículo 10 de la Constitución. ¿Qué es lo que nos señala? Indica que las personas somos sujetos de los derechos individuales establecidos en la Carta Magna. Y hay una pregunta: ¿las mujeres acaso somos o no somos sujetos de derechos? ¿Somos las mujeres personas? Sí, las mujeres somos personas, seres humanos que también necesitamos que se garantice y se respete nuestros derechos. Uno de ellos, fundamentalmente en el caso que estamos analizando, es la tutela judicial efectiva, que debe ser garantizado por los jueces, por los operadores de la justicia ordinaria. Cuando exista vulneración de derechos, los jueces, los fiscales deben atendernos de manera urgente, prioritaria, de manera ágil, sin que exista por ahí procesos que nos demoren en la tramitación de nuestros casos. Y debe haber respuestas efectivas que garanticen nuestros derechos. Otro derecho contemplado en la Constitución es la seguridad jurídica. Los jueces, los fiscales deben proteger lo que está establecido en la misma normativa, en la Carta Fundamental, en los instrumentos internacionales que están protegiendo de nuestros derechos. Por lo tanto, debe haber una tutela, una seguridad jurídica, que se revise la normativa, que se proteja los derechos de las mujeres. Adicional, debe garantizarnos el debido proceso. ¿Qué quiere decir? Los operadores de la justicia ordinaria deben señalar los pasos que debemos seguir y cumplir de manera adecuada, y no debe en el camino aparecer un nuevo procedimiento, un nuevo requisito para entorpecer nuestros procesos judiciales que los estamos presentando a través de los operadores de la justicia. Y entonces, estos derechos, tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y el debido proceso, son fundamentales y deben ser garantizados por el Estado. Y ahí es cuando necesitamos la creación de unidades judiciales especializadas, con personal formado, capacitado, con un personal consciente de que es el momento de proteger los derechos de las mujeres, que estén dispuestos a revisar, analizar a profundidad los expedientes, que puedan sustanciar de manera adecuada en el marco del contenido de la Constitución, de la normativa internacional, para poder estudiar qué es lo que ocurrió en este caso particular, existe o no violación, abuso sexual, cómo ocurrieron los hechos para vulnerar los derechos de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres. Por ello, una unidad judicial especializada con un personal eficiente que esté para responder y sustanciar los casos de manera inmediata, que no esté esperando que transcurra un año o 2 años, y a la par fiscales especializados en atender las necesidades de nuestras mujeres, que puedan investigar, que puedan generar pruebas, que puedan presentar todo el elemento de convicción necesario para que los jueces, con esa documentación, con esas pruebas, puedan determinar la responsabilidad. Pero además de esta responsabilidad, al procesado, al culpable, al responsable del daño de los derechos, de la afectación de los derechos de nuestras niñas, de nuestras adolescentes, de nuestras mujeres, del campo y la ciudad, de manera inmediata. No esperar que pasen los años, o no esperar que alguien les llegue con un cheque para poder recién empezar a revisar los documentos, los expedientes. Entonces, es un llamado rotundo a un análisis a esta propuesta de que busca
exclusivamente la protección de los derechos de las mujeres, para que estas unidades especializadas nos den respuestas para determinar responsabilidades en contra de los violadores, asesinos que se encargan de vulnerar los derechos de nuestras mujeres, pero además jueces especializados que generen estándares a ser observados por el Ejecutivo. Ya no queremos sentencias copiadas, sentencias que no tienen un contenido, sentencias que no hacen un análisis, una reflexión, sentencias que no buscan protección de nuestras mujeres, sino que simplemente se limitan a determinar quién fue el responsable y cuál es la reparación. Necesitamos sentencias que contengan ya incluso implícito reglas a ser observadas por el Ejecutivo para poder trabajar en prevención. Y es un tema que no podemos dejar de lado. No podemos decir y entonces que sigan existiendo vulneración de derechos porque ahora vamos a tener unidades judiciales especializadas, porque ahora vamos a tener fiscales especializados. Ese no es el objetivo de esta reforma. El objetivo de fondo es generar estándares de prevención para reducir la vulneración de derechos de nuestras niñas, adolescentes y mujeres, que por varias situaciones no han logrado acceder a la justicia. Y ahora es cuando queremos tener la reparación pertinente, pero además tener estas líneas de acción para que el Ejecutivo pueda cumplir con su trabajo y no se siga lamentando, o más bien no nos sigan engañando. Una de ellas fue tener un ministerio de la mujer, un ministerio que ni siquiera lograba entender el trabajo que debía hacer, o en algunos casos salía a territorio a ilusionar a nuestras mujeres, a decir ahora estamos aquí, vamos a contar con presupuesto, vamos a estar pendientes de los procesos judiciales, es más, vamos a impulsar procesos y actividades económicas para nuestras mujeres, porque sabemos que las mujeres, si no tienen una administración financiera, van a seguir objeto de vulneración de derechos. Además de haber realizado este trabajo mínimo, ahora salir con novedades de que van a tener que transformar ministerios, eso da cuenta de que no hay una claridad desde el Ejecutivo de cómo debe trabajar las distintas instituciones del Estado en la protección de los derechos de las mujeres, en la prevención, en reducir la vulneración de derechos que están ocurriendo en las calles, en las distintas ciudades del país. Y entonces es fundamental nuevamente decir, este proyecto nos permite generar acciones desde la función judicial, pero con este compromiso de los operadores de la justicia que vayan a sustanciar de manera adecuada, que generen los parámetros a ser observados tanto a nivel del aparato judicial como también a nivel del Ejecutivo. ¿Para qué este Ministerio de la Mujer? ¿Para qué toda la institucionalidad de seguridad pueda coordinar acciones y efectivamente podamos contar con un Estado renovado, nuevo, comprometido y que pueda cumplir con lo que establece la Constitución? Un Estado constitucional de derechos en donde hombres y mujeres podamos lograr la vida digna. Por lo tanto, vamos a estar apoyando estos procesos que buscan reformar normas para poder garantizar los derechos de nuestras mujeres. Ya basta de mentiras desde el Ejecutivo, desde la bancada del gobierno que nos tiene enredados con sus proyectos particulares que solamente defienden los intereses del capitalista, pero no están mirando a nuestras mujeres del campo, de la ciudad, que están en el día a día fortaleciendo el desarrollo económico, social, político de este país. Hasta ahí, muchas gracias, señora presidenta.